Vamos a retomar nuestra lección divina de la Eucaristía. Varias veces les he citado algunos textos, por ejemplo, el del Catecismo de la Iglesia, que trata, como les he dicho, el Catecismo de la Iglesia de actualizar la doctrina del Concilio Vaticano II en cuanto a los distintos elementos de la fe, en cuanto al credo, en cuanto a los elementos fundamentales de la oración, de la vida sacramental. Y con razón, pues, también nos trae unos elementos preciosos que yo los invito a que relean en este tiempo acerca del sacramento de la Eucaristía. A partir del numeral 1322 nos va a hablar expresamente sobre la Eucaristía. Y tiene una manera de acercarse que en su segundo numeral comienza con los nombres. Entonces, después de que el Catecismo de la Iglesia nos recuerda, luego de esa introducción, que la Eucaristía es realmente fuente y cumbre de la vida eclesial, que es la fuente y cima de toda la vida cristiana, como ya el concilio en la Lumen Gentium, numeral 11, nos recordaba, entonces comienza un acercamiento al misterio de la Eucaristía desde los distintos nombres a través de los cuales la llamamos, porque se supone que un nombre nombra, que un nombre nos dice lo que algo es. ¿Ustedes qué nombres conocen de la Eucaristía? Cuéntenme a ver, díganme a ver. La misa, acción de gracia, fracción del pan, el banquete del Señor, el sacramento, la comunión, memorial, el santo sacramento, la cena del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo más? La comunión. ¿Cuál es la que más utilizan? Vamos para misa. Los de una época generalmente decían así: ¿cómo decimos los millennium? Me voy para la Eucaristía, ¿cierto? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, en una época se decía la misa y las abuelitas la misita, ¿cierto? ¿Y cómo dicen los milenios? Voy para la Eucaristía, Pues muy bien, mire, todos esos nombres, como les decía, tratan de expresar una realidad. Y es muy interesante que en la medida que comprendamos cada uno de esos aspectos, vamos a vivirlo más profundamente. Tantas veces uno simplemente llega sin preparación a la Eucaristía, cuando debería ser el culmen y la celebración de lo que uno está viviendo. Muchas veces está preocupado con algún otro tipo de situación, ocupado, distraído. Y es muy interesante que cuando usted vaya a la Eucaristía, al menos recuerde uno de esos aspectos, y para que al menos en cada Eucaristía enfatice, viva y descubra uno de esos aspectos. Pues ojalá pudieran ser todos, pero estoy empezando muy barato, en promoción, al menos con uno de esos aspectos, que poco a poco acá, en esta preparación y en este estudio sobre la Eucaristía, van a ir quedando de manifiestos. Entonces, de un lado, que Eucaristía, acción de gracias, Eucaristía o eulogía, acción de gracias. Uno de los aspectos que tiene la Eucaristía y que precisamente le da nombre, como todos estos lo nombran, es la Eucaristía. El catecismo comienza con ese primer nombre. Entonces dice, en el numeral 1328, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de los aspectos, lo que le acabé de explicar. Se le llama Eucaristía. ¿Por qué se le llama Eucaristía?
porque es acción de gracias. Eu, ¿usted recuerda qué significa? Bien. Haris, gracia. Haris, gracia. Hay otra expresión, hermana, que es la eulogía. Eulogía, Eucaristía. O también hay otra expresión, eulogía, logos, palabra, eu, bien, decir bien. Que todo esto lo que está tratando de traducir es la expresión hebrea verajá, la verajá o la bendición, la bendición. Sobre esto volveremos más adelante, pero por ahora simplemente les recuerdo que uno de los aspectos que precisamente evoca esta realidad de este nombre, y que qué bueno que cuando vamos a la Eucaristía nos llenemos de experiencia, de conciencia, de que lo primero que el ser humano tiene ante Dios debe ser una acción de gracias. Lo primero que el ser humano tiene ante Dios es experimentarse y saberse dado, haris, haris, la haris, gracia, don, de donde viene carismata, don, regalo, carisma. Lo que un ser humano en primer lugar, cuando amanece, cuando se acuesta, a toda hora lo que tendría que experimentar es la realidad. No estoy hablando ni siquiera de sentimientos ideológicos, de pensamientos, sino la realidad de que mi ser es dado, de que yo soy dado, de que usted y yo hemos nacido por iniciativa y gracia de Dios, de que el universo es dado, de que los preciosos amaneceres, atardeceres, y que la vida está llena de esa gloria, de esa riqueza, de esa grandeza de Dios. Y que lo que nosotros en primer lugar tenemos que hacer es eulogía, dar gracias, verajá, bendecir. Esto todavía es más profundo en la Eucaristía, como por Él, por Cristo, con Él y en Él. Entonces levantamos nuestra acción de gracias porque de verdad que es cuestión de justicia, es justo y necesario es nuestro deber y salvación el darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Esto tiene mucho, cada vez iremos profundizando más en él. Pero si usted, por ejemplo, comienza a vivir una Eucaristía en esa tónica de dar gracias, y comienza a vivir su vida así, entonces que lo que celebra sea su vida y que su vida se vea iluminada por la celebración de la Eucaristía. Y mire, es tan sistemático que si uno comienza en su vida a dar gracias, ese montón de angustias, de temores, esa depresión, esos sentimientos de tantas veces hastío, cansancio y angustia que lo van llenando a uno. ¿Por qué? Por tener una mirada incorrecta, falsa sobre la vida, se le van a ir sanando y se le van a ir transformando. Bendecid, no maldigáis. Una de las cosas que ustedes van a darse cuenta cuando celebremos en medio de toda esa tradición judía, por ejemplo, la Pascua judía, cuando celebremos la Pascua judía, una de las cosas que a mí más me impresiona son las bendiciones tras bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones y bendición y bendición. Ustedes los que ya tienen el librito del Seder o el orden de cómo se celebra la Pascua judía, vayan leyendo por allá adelante y van viendo una cantidad de bendiciones preciosas. Qué bendiciones por el día que llega, qué bendiciones por el vino, qué bendiciones por la comida, por la matzá, qué bendiciones por el que lo acoge a uno en su casa, qué bendición por una cosa, qué bendición por la otra. Y es más, va subiendo en una tónica cada vez más alta y con razón ellos llegan a expresar dayenu. Eso nos hubiera bastado. Una sola de las gracias de Dios, uno solo de los dones nos hubiera bastado. Y entonces la Pascua va llegando a ese momento culme, tanto que como que no termina, sino que ya al final lo que son es cantos, salmos, alabanza, después de haber proclamado el Jalel, que eso significa alabanza, y el gran Jalel, se terminan en puras alabanzas. Eso tendría que ser nuestra vida.
hemos sido criados, formados para hacer alabanza de la gloria del Señor, para hacer bendición, alabanza de la gloria de Dios. Para eso nos ha bendecido. Te bendeciré y tú serás una bendición. Cuando la vida de uno no esté siendo bendición, alabanza, acción de gracias, sin duda es un síntoma de que no estamos acertando en el blanco, que es lo que literalmente les he dicho que significa pecado, no acertar en para lo que es la vida. Cuando usted vea que un día se la pasa renegando, maldiciendo, angustiado, es más, y que ya como que hasta está con el estrepitar de dientes, de la rabia, de la incomodidad, del malestar, se está preparando para irse para los profundos infiernos, si no es que ya llegó, donde dicen que el lenguaje es que el rechinar de dientes y la maldición. En cambio, la comunión con Dios, el recibir sus bendiciones, ¿qué es lo que tiene que producir en nosotros? Bendición, acción de gracia, porque las bendiciones son primero descendentes, vienen de parte de Dios, y las gracias y las bendiciones que de Dios recibimos producen en nuestro corazón una bendición, una acción de gracias. Ante un don, una gracia, ¿qué va a decir uno? Gracias, primer aspecto. Pero ya les digo que cada vez vamos volviendo sobre unas cosas más profundas, en la medida que las vamos viviendo, comiencen a vivirla. Segundo, es una comida. Va a decir precisamente en el Catecismo de la Iglesia, el segundo nombre en el numeral 1329 lo llama banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. ¿Cómo es este segundo nombre? Banquete del Señor. Y aquí sí que nos vamos a tener que detener. Ese banquete del Señor. Quiero llamar la atención de que estos nombres son los que aparecen en el mismo texto bíblico y que yo voy a ir combinando, de un lado, las enseñanzas que ya se nos van sistematizando en una catequesis como es el catecismo, con el dato fundamental, el dato bíblico, que es la norma de nuestra experiencia de fe. Por eso, entonces pedimos y facilitamos para que cada uno de ustedes tenga una sinopsis. Ya se dan cuenta en sus hojitas lo que es una sinopsis. ¿Cómo así? Todavía por aquí hay algunas hojitas para los que no tengan, están en promoción. Entonces, mire, si ustedes miran, por un lado, entonces pusimos Lucas y 1 Corintios, ¿la están viendo? Y por el otro lado está Mateo y Marcos, ¿sí se dan cuenta? Son los cuatro. Esas monedas hacen mucha bulla, traten de concentrarse, bien puedan, bien puedan, y si no tienen, hay otro hecha por ustedes. Miren, entonces fíjense, Shema, concéntrense para que podamos avanzar. Les dije que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, por todas partes hay referencias a la Eucaristía, por todas partes. Y que sin duda es uno de los eventos del Señor más documentado, más traído por las Sagradas Escrituras. Eso poco a poco lo vamos a ir constatando. Y que inclusive el momento de la institución de la Eucaristía, ¿el momento de qué?
La institución de la Eucaristía está documentado 4 veces, por los 3 evangelios sinópticos y por una fuente interesantísima que es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Le dije también que ese texto de San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguientes, es el único texto de las cartas de Pablo que permite hacer una sinopsis, que permite meterlo en paralelo, en sinopsis, con los otros textos del Evangelio. Y ese dato es muy importante. Es que las cartas de Pablo son sobre otras cosas, no están hablando fundamentalmente del Jesús terreno, que él no compartió la vida con el Jesús terreno como discípulo allí cercano. San Pablo está escribiendo sus cartas en la década del 50 a comunidades que van creyendo en el Señor y necesitan iluminar y concretar aspectos definidos de esa comunidad. En cambio, los evangelios, las memorias de los apóstoles, tratan, partiendo del Jesús histórico, de tomar los dichos, las obras, los hechos, las realidades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es uno de esos pocos, y no el único, en las cartas de San Pablo que permite uno colocarlo ahí al lado del otro. ¿Y por qué? Porque es que Pablo dice, es que yo recibí esta tradición acerca de la cena del Señor, acerca de la fracción del pan. Muy bien, ¿qué tienen pues aquí? Aquí tienen la sinopsis, a una opsis mirada, a una mirada de los textos de la institución de la Eucaristía, donde las ponemos Mateo y Marcos, o mejor, Marcos y Mateo, que son una misma tradición, y Lucas y 1 Corintios, que van a ver que también son una misma tradición, muy similares. Entonces se pueden contemplar mínimo esas 2 fuentes de tradición, una Lucas Corintios, Lucas Pablo, y otra Marcos Mateo. Muy bien, pero sobre todas ellas se puede hacer sobre las 4 una perfecta sinopsis, como allí lo verán. Les digo que aprovechemos el texto para ir descubriendo los distintos aspectos de la Eucaristía y profundizando en ellos, que como muy bien nos decía el catecismo, los nombres nombran, resaltan cada uno de esos aspectos. Ahora quiero partir precisamente del banquete del Señor. Si ustedes se dan cuenta, fíjense por favor en Lucas, la cena del Señor en Lucas, capítulo 22, verso 15, y les dijo, con ansias he deseado comer, o ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir. ¿He deseado qué? Comer, comer. Fíjense, en todas partes va a hacer relación a que es una comida, comida. Usted desde ya va a empezar a interiorizar esto. ¿La Eucaristía es qué? Una comida, una comida. Sigamos con el paralelo que tiene ahí en 1 Corintios, que no tiene esa introducción que nos tiene Lucas, y en otro momento lo hablaremos. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. El Señor Jesús, en la noche en que era entregado, tomó el pan y dando gracias, ahorita le dije lo de dar gracias, ahí al frente usted ve que aparece la expresión eucaristesas, de Eucaristía, pero ahorita quiero recalcar es esto, tomó el pan, tomó el pan. Inclusive cuando va terminando en la expresión en 1 Corintios, versículo 26, ¿qué dice Pablo? Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis la copa, anunciáis la muerte del Señor. ¿Cuántas veces qué? Comáis. Y en todos los textos, sigamos con Marcos y Mateo. Marcos capítulo 14, verso 22, estando ellos comiendo.
tomó el pan. Y en Mateo, estando ellos comiendo, tomó el pan. Para los evangelios sinópticos es evidente que la institución de la Eucaristía y que por tanto la Eucaristía es una comida. Es más, en los evangelios sinópticos nos va a decir además que es una comida pascual, que es un banquete pascual, que es un banquete pascual. Ese es otro de los nombres con el cual se conoce, con el cual se nombra la Eucaristía, el banquete pascual. Sobre si fue o no en una Pascua, más adelante hablaremos de la polémica que hay sobre eso. Por ahora, lo que nos interesa descubrir es, evidentemente la Eucaristía es una comida, es una comida. Hay otra serie de expresiones que nos recuerdan que es una comida. Por ejemplo, la misma expresión que a continuación se va a decir, el banquete de bodas del Cordero, en este mismo número 1329 del Catecismo dice, banquete del Señor. Entonces dice, porque se trata de la cena, y entonces también así también puede ser llamado. La cena la cena del Señor, la cena del Señor. Hay una cosa interesante, en realidad fue una comida y una comida después del atardecer, que los judíos no acostumbran comer después del atardecer, será por eso que son un poquito más esbeltos, al menos no acostumbraban. Entonces acostumbraban a hacer dos comidas más fuertes, a la media mañana y a la media tarde, y listo. Y solo se registran comidas después de ocultarse el sol cuando son festividades, cuando son una festividad. Por ejemplo, la festividad de la Pascua, que expresamente dice que se come después de ocultarse el sol, entre dos luces, entre la luz del sol que ya se fue y la luz de la luna llena, de esa primera luna llena de primavera que comienza a surgir. Entonces, la cena del Señor, banquete del Señor, banquete pascual. También hay otra expresión, el banquete de bodas del Cordero. El banquete de bodas del Cordero. Cada una de estas expresiones enfatizará un aspecto, y un aspecto precioso. Un día de estos hablaremos del banquete de bodas del Cordero. Es un aspecto preciosísimo, pero sigo recogiendo expresiones o nombres en relación a la comida. Por ejemplo, la fracción del pan. Evidentemente, la fracción del pan tiene todo un referente a comida, tiene todo un referente a comida. Aquí, a continuación, en el Catecismo, entonces va a seguir en el tema del banquete, bajo ese mismo número 1329, y dirá en el segundo párrafo, fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. Les explico. Siempre que el padre judío se sienta a la mesa, y normalmente se sienta a la mesa con su familia, ya profundizaremos un poco más sobre eso, comienza bendiciendo. Y entonces hay bendiciones unas sobre el día, porque estar vivos. Hay bendiciones otras sobre los alimentos. Y cuando se toma el pan, en este tipo de fiestas es un pan sin levadura, concretamente la matzá, entonces al partir el pan se da gracias al Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, ¿ya? Entonces comienzan generalmente esas expresiones, Barú, Atá, Adonai, bendito, Barú, de Berajá, bendición, Barú, el bendito, bendito sea el Señor, Dios del universo. Entonces generalmente dice que nos ha permitido llegar a este día, tal cosa y tal otra, y que nos da el
la comida, para tal cosa, y comienza a ser una bendición. Muchas de ellas entonces ya fueron bendiciones como establecidas, y en algunas fiestas son bendiciones establecidas con un poco más de contenido. Pero eso es lo que está diciendo acá. La fracción del pan pasa a ser un término técnico, partir el pan, para hablar de la bendición de la comida. Y sobre todo se hace en la cena pascual, y Jesús lo hizo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de la resurrección. ¿Se acuerdan en Lucas en Emaús 24? ¿Lo reconocieron cuándo? En la fracción del pan. Y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con esta expresión, entonces, con la fracción del pan, fue uno de los primeros nombres que se le dio a la Eucaristía. Acuérdense que cuando decimos Eucaristía, o cuando decimos misa, o cuando decimos misita, estamos diciendo lo mismo. Pues resulta que los primeros cristianos, a esos eran más millennium, porque ya no la llamaban simplemente misa, o no la llamaban Eucaristía, sino que ¿cómo la llamaban? Fracción del pan. Si usted se fija, por ejemplo, en los Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, Hechos 2, 46, ¿se acuerda cuando nos dice que los primeros creyentes se reunían para la fracción del pan? Para la fracción del pan, Hechos 2, 42 y Hechos 2, 46. Igualmente, Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 7 y versículo 11. Hechos capítulo 20, versículo 7 y versículo 11. Cuando nos dice que el primer día de la semana, inclusive ahí da mucho más detalles, el primer día de la semana es el domingo, el día séptimo es el sabbat. El día después del sabbat, primer día después del sabbat, es el domingo. Y rompiendo toda costumbre judía que celebraba litúrgicamente el sabbat, los primeros cristianos además se reunían el primer día de la semana para hacer memoria de la resurrección del Señor, para hacer memoria de la nueva creación empezada en Jesucristo resucitado, y se reunía, como dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, ¿a qué? A la fracción del pan. Es entonces uno de los nombres más antiguos con los cuales se conoce la Eucaristía. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Y cuando decimos comunión, evidentemente también estamos hablando no simplemente de una unión ideal, espiritual, sino que también estamos hablando de comer, de unión por la comida. Hay banquetes de comunión, hay banquetes, lógico, comunión tiene sentidos muy profundos, pero aquí quiero resaltar el que la comunión es a través de la comida, de la fracción del pan. Voy a decir unas cositas sobre la comida. Si uno no entiende que la Eucaristía es una comida, la saca absolutamente del contexto. Nunca entenderá lo que es la Eucaristía. Y hoy hay que resaltarlo más, porque en nuestra manera de celebrar hoy la Eucaristía, uno de los aspectos que más se ha ocultado, por algún tipo de motivos, podrán llamarlos prácticos, uno de los aspectos que más se ha ocultado, que más se ha oscurecido, es que es de comida. ¿Por qué? Porque en realidad, entonces, bueno, lo invito a un banquete. Sí, qué bueno. Lo invito a la cena del Señor. Uy, cómo va a ser de buena. Lo invito a un banquete de bodas. Uy, cómo va a ser de buena, ¿cierto? Y entonces usted se va a ayuno. Usted se va a ayuno y de pronto entonces ve que el que come es el que preside, que sí le sirvieron más, pero tampoco le sirvieron mucho, y que usted entonces después le dan
una telita transparente. Y entonces se queda como mirando, pero ¿cómo así? A ver, evidentemente hay un sentido más profundo, sí, pero tiene que partir de una realidad. La Eucaristía sí es una comida. Ah, es que es una comida del cuerpo y la sangre del Señor, sí, pero no podemos olvidar que es una comida. A ver, digamos varias cosas. Para entender la Eucaristía hay que entenderla en todo el contexto. En primer lugar, antropológico de la comida. ¿Cómo así? El ser humano necesita comer. ¿Qué significa la comida para uno? La sobrevivencia. La sobrevivencia. Entonces, detrás del tema de la comida hay estos aspectos. Primero, antropológico. Segundo, las comidas de Jesús histórico. La comida de Jesús histórico. ¿Cómo comía Jesús? ¿Con quién comía? Uno de los aspectos más interesantes de Jesús para entender la comida es que es un comilón y bebedor, amigo de publicanos y prostitutas y pecadores. Si uno no entiende eso, no va a entender la Eucaristía, se va a volver fariseo, como tantos se han vuelto fariseos en torno a la Eucaristía y en torno a todo el cristianismo, porque sacan del contexto de la vida real del Jesús histórico la última cena, porque creen que simplemente es un rito sacral por allá traído de los cabellos, inventado quién sabe por quién, y no partiendo para celebrar la vida del mismo Jesús histórico. Tenemos que volver y profundizar sobre esto. La comida de Jesús histórico, de un lado, y sobre todo con los pecadores, y de otro con sus discípulos. En ese mismo sentido, y recordando mucho lo del antropológico, la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes. Los textos de la multiplicación de los panes son fundamentales para entender la Eucaristía. Tan fundamentales que San Juan no trajo relato de la institución de la Eucaristía, sino que aprovechó San Juan capítulo 6, una multiplicación de los panes, la primera multiplicación de los panes, y a partir de allí dio su enseñanza sobre la Eucaristía. Entonces, la multiplicación de los panes va a ser otro aspecto, y fíjese que todo esto lo estoy hablando es en relación a la comida, a que la Eucaristía es una comida. Y por último, la Eucaristía pascual, la cena pascual judía, la última cena según los sinópticos, la cena pascual judía. Pues, para que nos vamos entendiendo y nos pongamos en contexto y sepan en qué vamos a seguir profundizando, les resumo. Hablar de la Eucaristía es hablar de un misterio que nos sobrepasa. Cada uno de los nombres de la Eucaristía nos refleja un aspecto y nos invita a profundizar y a vivir intensamente ese aspecto. Siguiendo el catecismo de la Iglesia y siguiendo a la vez los datos de las Sagradas Escrituras, la sinopsis de la Escritura, les estoy recordando y recalcando cómo en el relato aparecen esos aspectos. ¿Cómo aparecen esos aspectos? Que ojalá ustedes en la sinopsis lo vayan subrayando cada uno de esos aspectos. Hemos mentado, siguiendo el orden que nos trajo el Catecismo de la Iglesia, Eucaristía, Eulogía, Verajá, y en segundo lugar, banquete del Señor. Ahora nos hemos detenido en esto del banquete del Señor. Hemos constatado que hay una serie de nombres que evocan esa realidad, que detrás de expresiones como banquete del Señor, como banquete pascual, como cena del Señor, como banquete de bodas del Cordero, como la fracción del pan, en fin, como comunión y otra serie de expresiones que fíjense cómo están hablando, es de una comida. Y entonces comprendamos pues que la Eucaristía es una comida.
Y les he dicho, para comprender que la Eucaristía es una comida, tenemos que entrar en lo que eso significa. En primer lugar, desde el aspecto meramente humano, lo que es la comida, que ya es importantísimo, porque si la Eucaristía no sacia mi hambre, entonces, si la respuesta de Dios, que es la Eucaristía, el centro y el culmen de la vida de fe, no sacia mi hambre y mi necesidad, entonces ¿qué? ¿Y cómo la va a saciar? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que inclusive el Señor les dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer? Y por eso tiene mucho que ver con este punto número 3 que le decía, en la vida práctica de Jesús, la multiplicación de los panes. Y tendrá mucho que ver con la caridad, con la asistencia a los enfermos, con la asistencia a los necesitados, con la asistencia a los pobres. Y tiene que ver la Eucaristía con la realidad de la pobreza. Claro, inclusive San Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, recordando la tradición que había recibido, porque precisamente había un desorden en esa comunidad de Corinto, donde los ricos banqueteaban y comían como ricos y los pobres no tenían nada que comer. Y fue ese el motivo, el descuido sobre los pobres, que lo llevó a traer esa corrección de cómo se celebra la Eucaristía. Pues bien, y además, hablando de comida, tenemos que remitirnos a la práctica de este comilón y bebedor, amigo de publicanos, prostitutas y pecadores, a la comida de él con sus discípulos y con los pecadores, y finalmente a una comida especial, a una comida que tiene un seder, que tiene un orden espiritual, que tiene un seder, una organización, una comida ritual que se llama la Pascua. En todo ese contexto es donde tenemos que trabajar el aspecto de la Eucaristía como comida. Y hay otros nombres y aspectos de la Eucaristía, pero como ahora no podéis con todo, entonces los dejo simplemente en este panorama. Sepan que hay otros nombres, léanse el catecismo de la Iglesia, miren, por ejemplo, en la sinopsis los distintos nombres que aparecen: sacramento, memorial, sacrificio, misa, todos esos otros nombres. Y la próxima vez vengan con hambre, que hablaremos de la Eucaristía como comida. Que el Señor los bendiga.